Un cordial saludo a los que me visitan. Soy Gilberto León, autor de los sistemas Constructsoft. Vamos a ver en esta oportunidad cómo se importa y se exporta una obra entre los usuarios de Constructsoft. Puede ser desde, quizá, supongamos desde la obra a la oficina principal para que revisen un presupuesto, o puede ser desde una entidad, desde un contratista a la entidad contratante, o también desde los alumnos de un curso de presupuestos a los profesores para que revisen el trabajo que han realizado. Tenemos en este caso un directorio que está en una máquina y tenemos acá dos obras. Este es el directorio civil 1 y tenemos otra máquina que está en otro lado y estamos en el directorio vial 1 y tenemos estas obras. Supongamos que deseamos pasar desde esta oficina la obra mantenimiento periódico de carretera a la oficina principal para que revisen este presupuesto. Muy bien, en especiales tenemos nosotros unas rutas del directorio de exportación. Este es el directorio donde se van a exportar e importar las obras. En esta máquina tenemos el directorio respectivo para exportar la obra. Muy bien, vamos a especiales y exportamos la obra que requerimos, la 080 mantenimiento periódico de carretera, y la exportamos a este directorio. Muy bien, la obra ya ha sido exportada. ¿Dónde está la obra? Está en el disco D, en el directorio Construct y en el directorio Obras. Tenemos un archivo que es vial 080, un archivo compactado. Este archivo hay que enviarlo vía internet desde la máquina 1 desde esta máquina a la oficina principal. Muy bien, enviado ese archivo, vamos acá a la oficina principal y vemos también el directorio, las rutas donde va a recibir el archivo, que también es este directorio Constructsoft Obras, que es para exportar e importar obras. Aquí es donde se debe de colocar el archivo que hemos recibido desde la otra oficina. Colocado ese archivo en este directorio, nosotros vamos a especiales y le decimos importar obra. ¿Qué obra importamos? Importamos la obra vial 080. Viene el código para importar, es el 080. Si esa obra ya existe, se puede modificar el código acá con otro número y importamos la obra. Ya la obra ha sido importada. ¿Qué tenemos? Tenemos el metrado y podemos ver el presupuesto de la obra. Tenemos que ingresar a la obra que hemos importado. Vamos al proceso, a la conformación del metrado, y esta es la obra que hemos importado. Vamos a ver qué es lo que teníamos en la oficina original. Tenemos también el metrado. Como vemos, el presupuesto de la oficina original es exactamente al presupuesto de la oficina que recibió el presupuesto. Sobre este presupuesto que se ha recibido se puede volver a trabajar, se puede seguir trabajando.
Se pueden elaborar más partidas, se puede modificar el presupuesto y se puede corregir y se puede quizá hasta devolver el presupuesto corregido para que lo vean o lo presenten a alguna empresa, ¿no? Bueno, esta es una manera muy sencilla y fácil de poder importar y exportar obras entre las empresas o usuarios del sistema Construcsoft. Si les ha gustado este video, espero que se suscriban y lo recomienden. Espero que este sistema sea útil para su empresa. Me despido y será otra oportunidad. La versión gratis de Construcsoft, ustedes pueden descargarla directamente desde la página www.construcsoft.com. Muy bien, hasta luego.